Hay historias que el dinero intenta enterrar bajo capas de prestigio, avenidas arboladas y fachadas elegantes. Historias que no aparecen en placas conmemorativas ni en folletos turísticos, pero que persisten en la memoria urbana como un murmullo incómodo. Y una de ellas se alza todavía en la colonia Roma de la Ciudad de México, en una esquina que ha visto pasar imperios económicos, revoluciones políticas, y generaciones enteras que caminaron sin saber exactamente qué observaban. Porque la llamada Casa de las Brujas no nació como leyenda, sino como símbolo de poder en un momento muy preciso de la historia mexicana, cuando a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el país vivía bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz, y la capital se transformaba aceleradamente siguiendo modelos europeos, abriendo bulevares, fraccionando antiguas haciendas y levantando residencias destinadas a una élite que creía haber domesticado el futuro. Y es en ese contexto donde surge la colonia Roma, impulsada por empresarios privados que apostaron por convertir terrenos rurales en un escaparate de modernidad. Un proyecto urbano pensado para banqueros, industriales, políticos y extranjeros acomodados, con servicios inéditos para la época y una arquitectura que hablaba de éxito antes, incluso de cruzar la puerta. Y dentro de ese paisaje cuidadosamente planeado se levanta, hacia 1908 según los registros más citados, un edificio que desde su concepción buscó destacar, una construcción de estilo ecléctico con claras influencias del Art Nouveau europeo, coronada por una torre cónica que rompía la armonía rectilínea de la zona, y que más tarde alimentaría interpretaciones oscuras, aunque en su origen no hubo nada sobrenatural sino cálculo social, prestigio y dinero, ya que la obra se atribuye generalmente al arquitecto R.A. Paillon, un nombre asociado a varias edificaciones de la colonia, y fue encargada por un empresario ligado a la minería, actividad clave del auge económico porfiriano, cuya identidad aparece en documentos y crónicas con ligeras variaciones, pero siempre vinculada a la idea de éxito material y ascenso social. Un hombre que, como muchos de su generación, encontró en la estabilidad autoritaria del régimen las condiciones ideales para acumular fortuna y exhibirla en piedra, hierro y ornamento. Porque construir una casa así no era solo levantar un hogar, era declarar pertenencia a una clase, marcar territorio dentro de una ciudad que se jerarquizaba visualmente. Y cada detalle del inmueble respondía a esa lógica, desde la ubicación estratégica hasta la elección de una silueta poco común que lo hacía inconfundible. Una arquitectura pensada para ser vista y recordada, no para ocultarse, y sin embargo, desde sus primeros años, el edificio empezó a generar comentarios, no por hechos comprobados sino por la distancia que siempre existe entre quienes habitan el lujo y quienes lo observan desde fuera. Una distancia que en la Ciudad de México de principios del siglo XX estaba cargada de tensiones sociales, resentimientos y rumores. Y así, mientras en su interior se desarrollaba una vida acorde al estatus de sus propietarios, con recepciones, servidumbre y una rutina que seguía el ritmo de la alta sociedad, en el exterior comenzaba a forjarse una reputación ambigua, alimentada por la forma singular de la construcción, y por el hecho de que sus habitantes pertenecían a un grupo reducido, que parecía inmune a las crisis que afectaban al resto del país, porque mientras la mansión se consolidaba como emblema de prosperidad, en el horizonte político se acumulaban señales de desgaste, huelgas obreras, inconformidad campesina y una brecha cada vez más evidente entre el discurso oficial de progreso y la realidad cotidiana. Y aunque nada de eso ocurrió dentro de la Casa de las Brujas en esos primeros años, el edificio quedó inevitablemente inscrito en ese contraste, como un testigo silencioso de una época que se acercaba a su final. Una época en la que el poder parecía sólido, pero ya mostraba fisuras. Y es precisamente esa paradoja la que da forma al presagio que hoy resulta evidente. Porque toda construcción levantada para eternizar un triunfo queda expuesta cuando el contexto que la hizo posible comienza a desmoronarse, y la mansión, aún nueva, aún reluciente, aún ajena a cualquier decadencia material, se encontraba ya en el centro de una ciudad y de un país
que estaban a punto de cambiar de manera irreversible. Un cambio que no respetaría títulos, fortunas ni fachadas, y que convertiría símbolos de orgullo en escenarios de incertidumbre, aunque en ese momento, para quienes cruzaban sus puertas convencidos de haber alcanzado la cima, la idea de una tragedia futura no era más que una posibilidad lejana, casi inconcebible, enterrada bajo la seguridad que solo el dinero y el prestigio podían ofrecer. Con el cambio de siglo ya consumado y la colonia Roma convertida en uno de los enclaves más exclusivos de la capital, la mansión conocida hoy como Casa de las Brujas entró en una etapa de consolidación que reflejaba con precisión la lógica del porfiriato tardío, una época en la que el poder económico no solo se acumulaba, sino que se administraba con cuidado, se protegía mediante redes sociales cerradas y se exhibía como una prueba tangible de estabilidad. Y durante esos años, el inmueble funcionó como residencia privada y como escenario de una vida cuidadosamente controlada, donde cada gesto, cada visita y cada evento respondía a códigos no escritos pero estrictos, propios de una élite que se observaba a sí misma como garante del orden y del progreso. Y aunque no existen diarios personales ni registros domésticos detallados que describan el día a día dentro de la casa, las crónicas urbanas y los testimonios indirectos permiten reconstruir una dinámica común en residencias similares, marcada por la presencia constante de servidumbre, por la separación clara entre espacios públicos y privados, y por una disciplina interna que sostenía la imagen de respetabilidad hacia el exterior. Porque en ese mundo el prestigio era frágil, y cualquier rumor podía erosionarlo. Y sin embargo, los rumores comenzaron a circular de todas formas, no por hechos extraordinarios, sino por la combinación de aislamiento, poder y desigualdad que siempre genera suspicacia, y así, mientras la casa seguía siendo admirada por su arquitectura singular, algunos vecinos y transeúntes empezaron a atribuirle un carácter extraño, señalando la torre como un elemento inquietante, interpretando la escasez de interacción visible como señal de secretismo, aunque no hay constancia oficial de prácticas ocultas ni de sucesos anómalos, solo versiones de la época que reflejan más el clima social que la realidad concreta del inmueble, porque a medida que la ciudad crecía y se diversificaba, la distancia entre clases se hacía más evidente, y las residencias de la Roma se convertían en símbolos de una prosperidad cada vez más cuestionada. Y esa tensión también se filtraba al interior de las familias acomodadas, donde el control no era solo económico, sino moral, con expectativas rígidas, roles definidos y una presión constante por mantener apariencias. Y aunque no se puede afirmar que en la Casa de las Brujas se vivieran conflictos excepcionales, sí es posible situarla dentro de ese patrón general de vida privada vigilada, donde las decisiones personales estaban subordinadas al apellido y al patrimonio, y donde cualquier desviación era vista como amenaza, y al mismo tiempo, en el plano nacional, los signos de fractura se volvían imposibles de ignorar, con movimientos opositores que ganaban fuerza, con una prensa más crítica y con una población urbana que comenzaba a percibir el lujo no como aspiración, sino como provocación. Y en ese contexto, las grandes casas dejaron de ser únicamente hogares para convertirse en blancos simbólicos de resentimiento, aunque todavía no de violencia directa. Y la mansión, sólida y aparentemente intocable, empezó a cargar con un peso que no había sido previsto por sus constructores. El peso de representar un orden que se tambaleaba. Y es aquí donde aparecen las primeras grietas documentadas, no en forma de escándalos sensacionalistas, sino de cambios sutiles, como la disminución de ciertas actividades sociales, la reorganización de propiedades, la cautela creciente en la exhibición pública de la riqueza, señales que en retrospectiva indican que incluso quienes se beneficiaban del sistema percibían que algo estaba cambiando. Y aunque la Casa de las Brujas seguía en pie, intacta y orgullosa, su función simbólica empezaba a transformarse, pasando de ser un emblema de futuro a convertirse, lentamente, en un recordatorio de un presente que ya no era incuestionable, un proceso silencioso que no dejó huellas espectaculares,
pero que preparó el terreno para los acontecimientos que pronto alterarían de manera definitiva el destino de la mansión y de todo lo que representaba. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, la Casa de las Brujas no fue escenario directo de combates ni de episodios violentos documentados, pero quedó atrapada, como tantas otras propiedades de la élite porfiriana, en una transformación profunda que no necesitó balas para ser devastadora, porque el verdadero impacto se manifestó en la pérdida progresiva de certezas, en la fragilidad repentina de fortunas que parecían inamovibles, y en la reconfiguración forzada de una ciudad que ya no respondía a los mismos equilibrios de poder. Y para los propietarios de la mansión, como para muchas familias acomodadas, el conflicto significó incertidumbre constante, cambios de lealtades, interrupción de negocios y un clima de inestabilidad que afectó directamente a las actividades económicas que habían sostenido su ascenso, especialmente aquellas ligadas a la minería y a la inversión extranjera, sectores que se vieron seriamente golpeados por la guerra, por la inseguridad en las rutas comerciales y por la redefinición de las políticas nacionales. Y aunque no existe constancia de una expropiación inmediata ni de un abandono abrupto en esos primeros años, sí hay indicios claros de un deterioro gradual en la posición social y financiera de quienes habitaban la casa, reflejado en la reducción de gastos, en la venta o renta de propiedades, y en la necesidad de adaptarse a un entorno que ya no garantizaba privilegios automáticos. Y mientras la lucha armada avanzaba con distintas fases y actores, la Ciudad de México se convertía en un espacio de tránsito, de rumores, de cambios acelerados, donde antiguos símbolos de estabilidad empezaban a parecer anacrónicos, y la Casa de las Brujas, con su arquitectura tan marcada, se volvió aún más visible en ese contraste, no como centro de poder, sino como vestigio de una era que se desvanecía. Y es en este periodo cuando las versiones sobre el inmueble comenzaron a adquirir un tono más oscuro, no porque ocurrieran hechos extraordinarios confirmados, sino porque el miedo colectivo y la ruptura del orden previo alimentaron interpretaciones inquietantes, con vecinos que afirmaban percibir un ambiente extraño, con relatos que hablaban de aislamiento y silencio, aunque siempre sin pruebas concluyentes, y al mismo tiempo, los conflictos no eran solo externos, porque las familias acomodadas enfrentaron también tensiones internas derivadas de la pérdida de control, de la necesidad de redefinir su lugar en una sociedad que ya no los colocaba automáticamente en la cima. Y esas tensiones, aunque privadas, dejaron huella en la dinámica de muchas residencias, que pasaron de ser espacios de exhibición a refugios defensivos. Y la mansión no fue la excepción, cerrándose más al exterior, reduciendo su interacción con el entorno, y adoptando una actitud casi expectante frente a un futuro incierto. Y conforme avanzaban los años revolucionarios, y se sucedían gobiernos, la situación económica seguía siendo volátil, con reformas legales que afectaron la propiedad privada, y con un nuevo discurso político que cuestionaba abiertamente los excesos del pasado. Y en ese contexto, mantener una construcción de ese tamaño y características se volvió cada vez más difícil, no solo por los costos materiales, sino por el peso simbólico que representaba, porque habitarla implicaba cargar con una identidad asociada a un régimen derrotado. Y así, el camino hacia la caída no fue un colapso repentino, sino un desgaste prolongado, una erosión lenta que fue vaciando de sentido y de función a la casa, preparándola para un punto de quiebre que no llegaría como una tragedia espectacular, sino como una consecuencia inevitable de los cambios históricos que ya habían redefinido el país. Con el fin de la fase más violenta de la revolución y el inicio del proceso de reconstrucción nacional, la Casa de las Brujas entró en un periodo decisivo que marcaría su destino definitivo, no a través de un solo acontecimiento dramático, sino mediante una serie de cambios administrativos, económicos y sociales que reflejaban la nueva realidad del país, porque en el México posrevolucionario, el Estado comenzó a redefinir su relación con la propiedad privada, con el uso del suelo urbano y con los símbolos del antiguo régimen. Y aunque no existe registro de una expropiación directa de la mansión como ocurrió con otros bienes,
sí se documenta un proceso de fragmentación del patrimonio familiar y de transformación del uso del inmueble, acorde con una tendencia generalizada en la colonia Roma, donde muchas residencias dejaron de ser hogares unifamiliares para convertirse en edificios de departamentos, oficinas o espacios de renta, una adaptación forzada por la presión económica y por el cambio en la estructura social. Y en ese contexto la casa perdió su función original como emblema de poder privado, convirtiéndose en un bien utilitario que debía generar ingresos para subsistir. Y este tránsito no fue inmediato ni sencillo, porque implicó modificar espacios pensados para la exclusividad, abrirlos a terceros y aceptar una pérdida de control que para las antiguas élites resultaba especialmente difícil. Y aunque no se conservan actas detalladas de cada remodelación o decisión interna, los registros urbanos y las referencias posteriores indican que el inmueble fue adaptado progresivamente para albergar distintos usos, reflejando el declive definitivo de la vida aristocrática que le dio origen. Y al mismo tiempo, el entorno también cambiaba, con la Roma perdiendo parte de su carácter elitista debido a los daños sufridos por la ciudad durante los años de conflicto y a la migración de sectores acomodados hacia otras zonas, lo que contribuyó a que la mansión quedara cada vez más aislada de su contexto original, convertida en una pieza extraña dentro de un barrio en transición. Y es precisamente en este periodo cuando la narrativa popular terminó de cristalizar la fama sombría del lugar, porque la combinación de arquitectura singular, usos cambiantes y ausencia de una familia visible reforzó la percepción de abandono y misterio, aunque, de nuevo, sin hechos verificables que respalden las historias más extremas. Y mientras el país avanzaba hacia una institucionalización del poder revolucionario, la Casa de las Brujas quedaba relegada a un segundo plano, ya no como protagonista de la vida social, sino como testigo mudo de una derrota histórica, cargando con el peso de representar un pasado que el discurso oficial buscaba superar. Y así, sin explosiones ni titulares, la mansión atravesó su punto de no retorno, perdiendo definitivamente el estatus que había justificado su existencia y quedando a merced de un futuro incierto, determinado más por decisiones prácticas que por aspiraciones de grandeza. Un desenlace silencioso pero profundamente revelador de cómo los grandes símbolos del poder pueden desvanecerse sin necesidad de ser destruidos. Con el paso de las décadas, la Casa de las Brujas dejó de pertenecer al tiempo de quienes la imaginaron y pasó a integrarse, de manera casi accidental, a la vida cotidiana de una ciudad que seguía creciendo y reinventándose. Y aunque nunca fue demolida ni abandonada por completo, su historia posterior estuvo marcada por la fragmentación de usos y por una relación ambigua con su entorno, porque a lo largo del siglo XX, el edificio fue adaptado para albergar departamentos y oficinas, integrándose a la lógica funcional de la colonia Roma, que vivió etapas de deterioro, recuperación y revalorización, especialmente después del sismo de 1985 y del posterior proceso de rescate urbano. Y en ese tránsito, la mansión perdió definitivamente cualquier vínculo directo con el poder económico que la originó, convirtiéndose en un inmueble más dentro de una zona cargada de historia, aunque sin dejar de destacar por su silueta inconfundible. Y fue precisamente esa permanencia física, combinada con la ausencia de una narrativa oficial clara, lo que permitió que las leyendas populares ocuparan el espacio dejado por los archivos incompletos. Porque cuando un edificio sobrevive más que las certezas sobre su pasado, la imaginación colectiva tiende a llenarlo de significados. Y así, a lo largo de los años, la Casa de las Brujas fue asociada con historias de hechicería, de rituales y de sucesos inexplicables, relatos que no cuentan con respaldo documental, pero que se difundieron de boca en boca, y más tarde en medios y redes, reflejando más una necesidad cultural de explicar lo extraño que una realidad comprobable. Y mientras tanto, el inmueble continuó cumpliendo funciones prácticas, habitado por personas ajenas a su origen aristocrático, integrado al ritmo urbano, observado por turistas y vecinos que rara vez conocen su historia real completa, y en la actualidad,
La casa sigue en pie como parte del paisaje de la Roma, protegida por su valor arquitectónico y reconocida como uno de los ejemplos más singulares del Art Nouveau en la ciudad, no como un sitio maldito ni como un monumento oficial al poder perdido, sino como un recordatorio material de una época en la que la arquitectura fue utilizada para afirmar jerarquías y promesas de permanencia que el curso de la historia se encargó de desmentir. Y al final, lejos de los mitos y exageraciones, la verdadera sombra que rodea a la casa de las brujas no proviene de lo sobrenatural, sino de su condición de testigo silencioso de un proyecto de país que se creyó eterno y que terminó diluyéndose, dejando tras de sí edificios hermosos, historias fragmentadas y una ciudad que, como la propia mansión, sigue construyéndose sobre las capas superpuestas de su pasado.